Buenas tardes. Hoy tenemos una porción del Evangelio de Mateo. Tenemos exactamente Mateo 16 del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran, y que al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, tenemos este pasaje y lo vamos a dividir en tres partes, versículo por versículo. Mateo 16, 21 al 23. ¿Qué nos dice el versículo 21? Lo voy a volver a leer. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. ¿Cuál era la misión de Jesús? Jesús tenía una gran misión, que era morir. Aquí Él lo dice claramente. Sabía que lo iban a matar y se estaba preparando para eso y estaba informándoselo a sus apóstoles. Jesús moriría en una cruz. Esa era su misión. ¿Y cuál era su propósito? El propósito de esa muerte era morir por nosotros, para nuestra salvación. Ahora, ¿cuál es nuestra misión y cuál es nuestro propósito? Al igual que Jesús, como hijos de Dios, nosotros también tenemos una misión y un propósito. Cuando somos hijos de Dios, tenemos una gran misión que está en Marcos 16 del 15 al 16. Dice: les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa gran misión de llevar por todo el mundo el Evangelio, así como Jesús se la dio a los apóstoles antes de subir al cielo. Ahora, cada cual desde el punto o desde la perspectiva que Jesús haya colocado en su corazón. No quiere decir que tenemos que irnos para el Polo Norte o para la China a llevar el Evangelio, a no ser de que esa sea nuestra misión. Pero nosotros tenemos que comenzar por llevar el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, al vecino, a la vecina, e ir nosotros extendiendo la carpa, agrandando nosotros ese Evangelio que tenemos que llevar. El hecho de que Dios sea grande con nosotros, sea amoroso, nos dé todo lo que tenemos, tiene que tener una recompensa de nuestra parte, y Él nos lo dice aquí muy claramente. Llevar el Evangelio a otros, así como nos lo han traído a nosotros para que seamos salvos, nosotros también hacer que muchos más lleguen a Cristo, que conozcan del Señor, que conozcan las grandes cosas que ha hecho, lo que está escrito en su Evangelio. En otras palabras, evangelizar. Eso nos dice entonces este primer versículo. Jesús tenía una misión, murió por nosotros, se cumplió el propósito de salvación. Cumplamos nosotros entonces la misión de llevar el Evangelio para que muchos más se salven. Después tenemos el segundo versículo. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. En este momento Satanás utiliza a Pedro como instrumento para impedirle a Jesús que cumpla su misión, para entorpecer su misión, para desviar el propósito que Jesús tenía. El diablo no quiere ni quería en ese momento que Jesús triunfara. Cuando Jesús muere, triunfa porque hay salvación. Y entonces lo mismo pasa con nosotros. Cuando queremos llevar el Evangelio, cuando estamos animados, el diablo nos hace dudar y nos hace desistir con toda clase de artimañas. Aquí tengo algunos ejemplos. 1. El diablo nos mete en la cabeza esa pereza o ese deseo de no orar. No deseo orar. Comenzamos a leer la Biblia muy entusiasmados y apenas vemos que no la entendemos, desistimos.
Decimos, no, no entiendo la Biblia, ¿para qué la leo? O tal vez quiero llevar la palabra a alguien, pero digo, no soy bueno para hablar. Otro ejemplo donde el diablo nos quiere hacer dudar es cuando decimos que no, eso de llevar la palabra es para pastores o para los curas. Yo no, yo solo escucho. Y también en otra oportunidad podemos decir, no, es que yo no estoy preparado, es que eso no es para mí. O también podemos decir, no, ¿qué van a pensar los demás? No, yo, que voy a ser un pastor, que voy a ser un, un cura, no, nada, eso no va conmigo. Pero hoy debemos atender la misma enseñanza que nos deja el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le hizo caso omiso a Satanás. El Señor Jesucristo le dijo que se alejara, eso lo vamos a ver en un momento. Pero no podemos nosotros dejarnos utilizar por Satanás para que el propósito de Jesús no se cumpla en nosotros. Para que esa gran comisión, en vez de ser grande, sea pequeña y tal vez la dejemos de un lado. No podemos dudar. Por eso, miremos el último versículo que vimos al principio. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Nuestra respuesta debe ser clara, drástica y de rechazo, así como lo hizo Jesús. No permitir de ninguna manera que Satanás y el mundo nos haga tropezar en nuestra misión. Jesús le dijo claramente a Satanás, que era el que estaba en Pedro en ese momento, aléjate de mí, Satanás. Aclaro que aquí no era Pedro el que le hablaba a Jesús, no, era Satanás utilizando a Pedro para hacer desistir a Jesús. Entonces nosotros también tenemos que alejar a Satanás. ¿Cómo le hablamos nosotros a Satanás? Nosotros no tenemos necesidad de confrontar con el diablo, no. Eso dejémoselo a nuestro Señor Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo es el que pelea. Nosotros no hablamos directamente con Satanás, nosotros hablamos con nuestro Señor a través de la oración, y cuando se estén presentando estos obstáculos de que no queremos orar, de que tenemos esas dudas, de que esto no es para mí, de que yo no soy para predicar la palabra de Dios, pues el Señor Todopoderoso nos quita esa venda de los ojos, esa mentira, y nos deja decir de que sí podemos, de que es una misión de los hijos de Dios, es nuestra misión. Es una misión que está contemplada en el Evangelio, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nosotros la tenemos más fácil que lo que la tuvieron los apóstoles. Nosotros podemos predicarle el Evangelio al que está ahí, al lado de nosotros, al que está en la casa vecina, al que está sufriendo, al que está alegre, de una manera muy, muy bonita, con testimonios, con un versículo. No hay necesidad de grandes textos para poder explicar la palabra de Dios. Con cosas pequeñas podemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y darlo a conocer a los demás, de que nosotros vivimos bien gracias a Jesús y que los demás se contagien de ese gran amor que tenemos por nuestro Señor. Entonces, hoy la motivación es esa, que tengamos claro que debemos, que queremos compartir el Evangelio de una manera muy amorosa, de una manera sencilla, pero de una manera efectiva. Si nos rechazan, bueno, a Jesús lo rechazaron muchas veces, pero si nos aceptan una vez esa palabra y se hace mella en alguien, si a alguien esa palabra que nosotros le demos le cambia la vida, hemos hecho un gran trabajo para Dios. Hemos cumplido nuestra gran comisión y no nos quedemos ahí, sigámosla cumpliendo de manera sencilla, de manera clara, pero haciendo el trabajo. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.